Hola a todos, en el día de hoy les voy a hablar sobre la Guerra Civil Somalí de 1991. Contaremos un poco de sus antecedentes, del desarrollo de este conflicto y de cómo se encuentra en la actualidad. Comencemos por hablar sobre la ficha técnica de Somalia. Somalia está ubicada en el Cuerno de África. Somalia tiene como capital a Mogadiscio, tiene una población de 15 millones de habitantes. La religión que mayoritariamente profesan es el Islam, su gentilicio es el somalí y los idiomas que hablan son el árabe y el somalí. Su forma de gobierno es la República Federal. Tienen como presidente de la República a Abdullahi Mohamed, su primer ministro es Hassan Ali Kaire, su órgano legislativo es un parlamento federal. Somalia se independizó de Italia y Reino Unido en 1960. La guerra civil se desató en 1991. Hablemos del origen del conflicto somalí y sus antecedentes. A mediados del siglo XIX, Francia, Italia, Gran Bretaña y Etiopía tuvieron una disputa por el protagonismo en Somalia, así que el territorio acabó siendo dividido en diferentes provincias o en distintos clanes. En 1860, Francia se apoderó del territorio que conocemos como Djibouti y le llamó Somalilandia Francesa. Los británicos construyeron un protectorado que le llamaron Somalilandia Británica, y los italianos adquirieron el sur de Somalia que le llamaron Somalilandia Italiana, mientras que los etíopes se apropiaron del área llamada Ogadem. El 1 de julio de 1960, la Somalilandia Italiana y la Somalilandia Francesa lograron su independencia y formaron lo que hoy conocemos como la República Unida de Somalia. Los actores involucrados en este conflicto armado han sido diversos a lo largo del tiempo en este conflicto que data desde 1988, pero que alcanzó sus más grandes cifras en 1991 con la Guerra Civil. ¿Qué actores participan en este conflicto? Primero que todo, el tipo de conflicto que se da en Somalia es un conflicto interno internacionalizado. Ahora bien, partiendo de allí, ¿qué actores participan dentro de este conflicto? Los principales actores han sido las fuerzas regionales progubernamentales, Somalilandia, Puntlandia, las milicias de clanes y señores de la guerra, Estados Unidos, Etiopía, la AMISOM, que es la misión de la Unión Africana en Somalia, y el grupo terrorista yihadista proveniente de Somalia, Al-Shabaab. Analicemos de qué va este conflicto armado interno internacionalizado. Según los postulados de Wellston, tenemos que este conflicto ocurre cuando un Estado necesita de la intervención de otros Estados para combatir al rival. Dentro del conflicto somalí, estos actores se dividen en actores estatales y no estatales. Dentro de los actores estatales tenemos el Ejército Nacional Somalí, la Policía Nacional de Somalia y sus milicias aliadas, y tenemos las fuerzas militares de Puntlandia. Como actores no estatales tenemos el movimiento yihadista Al-Shabaab. Luego de analizar los actores que intervienen en este conflicto somalí, damos paso al desarrollo histórico de este conflicto. La configuración democrática de gobierno multipartidista terminó abruptamente en 1969 con un golpe militar sin sangre, luego bajo el liderazgo del general Siad Barre. El Consejo Supremo Revolucionario constituyó un sistema político socialista bajo el gobierno militar. Este régimen prohibió el sistema de clanes que era característico de Somalia y además se unió en esa época a la Unión Soviética. Como bien nos ha contado la historia,
Somalia, desde hace muchísimo tiempo, su naturaleza como territorio ha sido estar conformada por diversos clanes. Incluso si nos remontamos a la conferencia de Berlín, cuando las grandes potencias dividieron África como si fuera una torta en partes iguales, no tuvieron en cuenta qué pasaba dentro de ese territorio que habían delimitado como un nuevo territorio. ¿Quiénes quedan dentro y qué está pasando allí? Ese fue el caso de Somalia. Dentro de Somalia quedaron distintos clanes de distintas partes que hoy, al estar en desacuerdo, han desatado esta guerra que vemos en la actualidad. Sin embargo, la Unión Soviética y Somalia rompieron relaciones, ya que la Unión Soviética le propuso a Somalia invadir Etiopía, pero esta, al resistirse, las relaciones se rompieron y empezaron a buscar una nueva ayuda, una ayuda occidental, la ayuda de Estados Unidos. El autoritarismo de 1980 indujo al descontento y a la resistencia armada por parte de la población somalí. Esta resistencia armada, que estaba más que todo armada en clanes, como habíamos mencionado que era la naturaleza del territorio de Somalia, desataron este conflicto intraestatal que podemos ver incluso hoy en la actualidad. Estos distintos clanes desataron una guerra de guerrillas que buscaban derrocar ese régimen. El 26 de enero de 1991, estos clanes lograron derrocar la dictadura del general Siad Barre. Por supuesto, bajo el vacío de poder, luego de derrotar el régimen de Barre, las diversas milicias armadas fundamentadas en clanes empezaron a competir violentamente por el poder del gobierno y por lo tanto llevaron este conflicto al nivel de intraestatal, desatando un colapso estatal. Luego de que el Estado somalí perdió la autoridad principal, el noroccidente procedió a independizarse como la República Independiente de Somalilandia, que cabe destacar hoy día no es reconocida por ninguno de los Estados miembros de la ONU ni por la mismísima ONU como un Estado independiente. Luego de analizar los antecedentes y cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia esta guerra civil somalí, llegamos al estado actual del conflicto. Durante este conflicto, o más bien en la actualidad de este conflicto, se han dado diversos intentos de paz fallidos. Estas iniciativas han sido saboteadas producto de la guerra, porque no han dejado avanzar algunos países vecinos y también la intromisión de Estados Unidos no han logrado que la paz sea ni estable ni duradera, ni se han acercado un poco a ese término. En el 2017, este grupo terrorista Al-Shabaab propició un atentado en la capital, Mogadiscio, donde se reportó el mayor atentado con mayor número de muertes en la historia de Somalia, dejando 512 muertos producto de este atentado propiciado por Al-Shabaab. Somalia ha tenido distintos intentos de negociaciones. Durante el 2004 se dio la última iniciativa de paz registrada hasta el momento, que consistía en que un gobierno federal de transición, el cual estaba respaldado por Etiopía, intentó restablecer el control del país, que estaba parcialmente en poder de la Unión de los Tribunales Islámicos. ¿Pero qué pasó? Esta Unión de los Tribunales Islámicos estaba dividida en dos facciones, una facción moderada y una facción radical. Esta facción moderada se une al gobierno de transición, mientras que su facción radical decide unirse y decide pelear del lado de Al-Shabaab y el movimiento terrorista. Al-Shabaab, que comanda un poco en el sur del país, ha saboteado también todo este tipo de negociaciones o estos intentos que se han dado. Esta fase de transición iniciada en 2004 finaliza en el año 2012, cuando se creó un nuevo parlamento que seleccionó a su primer presidente desde 1967. La misión de la Unión Africana y la AMISOM, en la que también participaron tropas etíopes y kenianas, se unieron para enfrentarse a Al-Shabaab, este movimiento terrorista, que cabe destacar ha sufrido conflictos internos que lo han dividido. Ahora bien, pensemos un poco en la teoría, analizándola
a la luz de los postulados de Stathis Kalyvas cuando nos habla de estas nuevas guerras civiles, en su obra publicada en 2005, hablemos un poco de las categorías planteadas por Kalyvas para analizar este conflicto. Kalyvas nos habla de que existen causas y motivaciones que en las nuevas guerras civiles pueden ser interpretadas como unos botines privados, dice el autor. Ahora bien, ¿cómo podemos analizar esto en la realidad somalí? La ciudadanía somalí está en constante búsqueda de alimento, agua, entre otros productos para satisfacer sus necesidades básicas. Es por esto que los grupos terroristas, ciertas milicias, grupos paramilitares han decidido o han intentado coartar ese acceso que tienen por naturaleza los somalíes, han decidido coartarlo para ellos tenerlo en poder. En vista de tanto caos, en vista de tanta escasez, estos grupos toman mucha relevancia en el momento cuando llegan las ayudas humanitarias de coartar todo ese tipo de productos. Cabe destacar, ahora que hablamos de botines privados, que Somalia durante muchos años ha sido sinónimo de piratería. También en medio del mercado negro de Somalia se venden distintos tipos de productos que nadie sabe de dónde provienen. Si a duras penas hay una que otra cosa en el país, ¿de dónde provienen estos productos? Entonces, Somalia estaba asociada a piratería durante mucho tiempo y estos buques comerciales que pasen por aquí, por el Cuerno de África, pues tienen una alta probabilidad de ser allanados por estos piratas que hacen saqueos y que luego se quedan con esos productos allá en Somalia y los comercializan. Una segunda categoría es el apoyo popular. Según Kalyvas, el apoyo popular en estas nuevas guerras civiles es escaso, pero ahora bien, llevemos esto a la realidad somalí. Sí, el apoyo es escaso, pero esta lucha es por la vida, no es una lucha por saber en qué bando estás o en cuál bando decides no estar, pero esta es una lucha por la vida que ha llevado a la comunidad somalí, al pueblo somalí, a tomarse las armas, alzarse en armas para defender simplemente su vida. O sea, más allá de defender unos ideales como se defendían en las antiguas guerras civiles, los somalíes día tras día buscan defender su vida y la de sus familiares. Como tercera categoría planteada por Kalyvas tenemos la violencia. Indiscutiblemente coincidimos con el autor de que vemos una violencia gratuita e indiscriminada. Este territorio de unos 15 millones y un poco más de habitantes sufre día tras día una violencia indiscriminada. Niños, niñas, mujeres, ancianos, todos son partícipes de la guerra y todos llevan esa cuota de la guerra, todos reciben esa cuota de la guerra porque esta violencia en este territorio es indiscriminada. Ahora bien, luego de saber toda esta violencia indiscriminada que vive este país, pasemos a un aspecto súper importante a nivel en la sociedad internacional, como lo es el Derecho Internacional Humanitario o DIH. Empecemos por definir qué es este derecho humanitario. El derecho internacional humanitario es un conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de la guerra. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario también suele llamarse derecho de la guerra o derecho de los conflictos armados. Alrededor de todo el mundo, los conflictos armados terminan teniendo gran incidencia o gran participación de niños y niñas. En un informe de la ONU sobre menores y conflictos, publicado en 2018, pero que analiza la realidad de 2017, el secretario general de esta organización determinó un nuevo incremento de importantes violaciones de los derechos humanos contra niños y niñas. Entre las tendencias destacó el reclutamiento de niños y niñas por parte de países como Somalia, Yemen, Siria. También está dentro de estos países que se analizaron en este documento de la ONU. Otro tipo de violación a este derecho humanitario internacional
que dentro del Consejo de Seguridad de la ONU también es considerado como un acto de guerra, es la violencia sexual. Estos actores armados en innumerables conflictos han continuado cometiendo violencia sexual y de género contra la población civil, mujeres y niñas de manera representativa. En 2017, la violencia sexual siguió infringiéndose como una táctica de guerra, de terrorismo, tortura y represión, que también ha sido una táctica vinculada a las economías de guerra, según la ONU en su informe de 2018. Finalmente, la resolución 2444 de 2018 relativa a Somalia, redactada por el Consejo de Seguridad de la ONU, expresó que la planificación, la dirección o la comisión de actos de violencia sexual y de género también pueden ser actos que constituyan una amenaza para la paz, la seguridad o la estabilidad de Somalia. Cabe señalar que estas resoluciones se aprobaron con la abstención de China y Rusia, que son 2 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, esto ha sido todo el análisis de la guerra civil somalí de 1991, trayendo también un poco elementos de sus antecedentes y de cómo es el conflicto actualmente y todas estas resoluciones que rigen este conflicto a nivel internacional. Un poco para concluir toda esta situación lamentable de Somalia, donde las noticias y todos los documentos sobre conflictos armados la muestran como uno de los países con altos índices de violencia, tenemos que Somalia, día tras día, no solamente lucha por salir de la pobreza, por no estar sumida en esa guerra que parece que ya se volvió el día a día de los somalíes. Somalia no solamente se enfrenta a eso, lastimosamente Somalia también repunta en otros números negativos, como lo son, está entre los primeros lugares que practica la mutilación genital femenina, que también eso deja muchas muertes de niñas, que se suman a todas esas cifras del conflicto, muertes por hambruna, muertes por simplemente daño colateral de la guerra de gente que no participa. Entonces, es una triste realidad que hoy enfrenta a Somalia al ser categorizada como un estado fallido, o va a camino a ser finalmente un estado fallido, que si bien nos remontamos al pasado, cuando en la conferencia de Berlín se dividieron los territorios, vemos cómo de verdad afecta dividir un territorio por dividirlo y no tener en cuenta todo su tema cultural, social, religioso, que hoy día es lo que ha propiciado todo este tipo de contiendas y enfrentamientos bélicos. Entonces es triste la situación de Somalia, pero esperamos que puedan llegar a una paz estable y duradera que devuelva a los somalíes a ese estado de bienestar que tanto quisieran tener y por el que día tras día luchan con uñas y dientes. Muchas gracias. هو
Ya, ya.